Acá presentaremos ejemplos de análisis del sistema de producción considerando gas como fluido productor, que es un caso simple por cuanto involucra una sola fase a nivel de reservorio y de tuberías para efectos de iniciar el aprendizaje. En la práctica, aunque el reservorio sea de gas, una sola fase, en superficie se puede presentar petróleo, así como agua fresca, producto de la condensación del gas. En este ejemplo mostraremos el análisis del sistema de producción en el caso de un fluido monofásico, como mencionamos anteriormente, gas. Consideremos primero un sistema sencillo que consta de reservorio y la tubería de producción y luego se incorporará una línea de producción. Se realizarán sensibilidades con los parámetros vinculados con la característica de la tubería de producción, por ejemplo su diámetro interno, presión en boca o presión en cabezal, declinación de la presión de reservorio, por mencionar alguno. Y acá se muestra el enunciado del problema. Lo que se desea es determinar el punto de operación, es decir, el valor del caudal y presión de fondo fluyente estabilizado, flujo natural en este caso, asumiendo los siguientes parámetros de reservorio y pozo, como vemos acá, así como el fluido, presión inicial de 2500 psi, tubería de producción de diámetro interno 2.75 pulgadas, tope de la perforación de 1500 pies, gravedad específica del gas de 0.75, una presión en cabezal de 850, temperatura en cabezal de 160 y en fondo 210. La IPR de reservorio la define esta relación, que es la clásica relación cualitativa o empírica entre el caudal y la presión de fondo fluyente, los parámetros N, 0.78 y la constante C de 0.007. Bien, acá mostramos la configuración de producción considerando solo la tubería de producción. El valor N igual 0.78 representa en la relación IPR de reservorio es indicativo de efecto de turbulencia. Por tratarse de una sola fase podemos usar la correlación de Kullender y Smith, que define lo que sería la vertical lift performance o el outflow o demanda de la tubería de producción. La presión y temperatura en cabezal son constantes y tratándose de gas, la caída de presión más importante es una de ellas, por lo menos la ocasionada por la fricción. Aquí se muestra la carga de datos del programa Amethyst de la empresa Kappa Engineering, el cual usaremos como ejemplo del uso de un programa comercial. La temperatura, la presión inicial a la que está el reservorio, la gravedad específica del gas y el hecho de que consideraremos solamente la tubería de producción, las características de la misma, la rugosidad, el nodo de mayor profundidad estaría a 10.500. Y aquí lo que pueden ver es, continúa la carga, en ese caso es necesario disponer o fijar qué correlación es la que se va a usar, como se trata de una sola fase, en este caso es la de Kullender y Smith. En cuanto al lift vertical o el perfil de la temperatura, podemos considerarlo lineal. Y aquí es donde viene el cálculo de las caídas de presión que definen lo que sería el vertical lift performance o el outflow. Aquí sería en combinación con esto para iniciar las sensibilidades o con el cambio del caudal. Y en cuanto a la IPR, ya lo hemos visto antes, la entrada al programa se requiere de indicarle la presión, así como el valor de la constante de turbulencia. En cuanto a la EPR, aquí se muestra una gráfica un poco más detallada de la curva de IPR de reservorio, cuya expresión matemática es la que vemos acá, 2500 la presión inicial, y
esta es la presión de fondo fluyente. Se trata de un gas cuyo potencial absoluto máximo es de 1403.000 pies cúbicos por día, normales. Como les mencioné, una constante de turbulencia de 0.78. Y la turbulencia se puede considerar como una componente de daño adicional que es dependiente del caudal. El valor del potencial absoluto máximo es el que se obtiene de ser el valor de la presión de fondo fluyente igual a la atmosférica, lo cual es un valor referencial por cuanto no lo es en la práctica. Acá se muestra la curva de correlación VLP o Vertical Lift Performance, llamada también outflow o demanda, para la tubería de producción. El diámetro y la profundidad, en este caso de acá es de 10.500 pies. La idea del análisis denominado nodal comúnmente, que es una marca registrada de la compañía Flopetrol Johnston, es que en el punto de operación la presión que viene dada por la correlación de la tubería debe ser igual a la presión que aporta o viene dada por el reservorio, igual que el caudal. Aquí mostramos los valores de caudal y presión de fondo fluyente asociados con el punto de operación, es decir, el valor del caudal estable y natural al cual producirá el pozo, en este caso 1.1 millones y a una presión de fondo fluyente de 1106. La presión, como habíamos mencionado, en cabezales de 850. Aprovechamos aquí para mencionar uno de los beneficios de realizar el análisis nodal a esta profundidad o el de usar presiones de fondo fluyente. De tener un valor limitante de la presión de fondo fluyente dado, por ejemplo, por condiciones de la aseguranza de flujo, de realizar sensibilidades en algún a futuro o, por ejemplo, incrementando o disminuyendo la presión de cabezal, es posible que a menor valor de la presión en cabeza, menor sea el valor de la presión de fondo. Y entonces toca ver si esto es posible, dado la aseguranza de flujo, por ejemplo, formación de, en este caso, de hidratos, que sería el caso de gas. El resultado anterior en cuanto al punto de operación también se puede visualizar usando presiones en cabezal, es decir, estas son las presiones en cabezal y esta es la IPR de Vogel llevado a condiciones de superficie. Aquí nuevamente el tener la visualización usando presiones en cabezal es importante también por cuanto los hidratos se forman, habría que añadir la temperatura, se forma a ciertos valores de presión en superficie y a ciertas temperaturas. Aquí podemos ver ahora el potencial nuevamente a un nodo ubicado a 0 pies, que sería, en comparación con la gráfica anterior, esto era 10.500 pies, y aquí ubicamos el nodo a 0 pies. Bien, acá se muestra la sensibilidad del punto de operación para diferentes valores de presión en cabezal o presión en boca. Como es de esperar, a mayor valor de la presión en cabezal, como vemos aquí, es menor el valor del caudal. Para 1700, 409, para 425, 1.3 millones. Podemos decir que en realidad este análisis ubica un rango en cuanto a los valores del caudal esperado según el valor de la presión en cabezal, lo cual es importante conocer para el diseño de la línea de producción, presión y diámetro de la línea, así como el potencial de gas disponible para la venta. Vale recordar que este análisis asume una tubería con un diámetro de 2.75 pulgadas. El caudal puede también ser mayor de incrementarse el diámetro de la tubería, como veremos más adelante.
Acá se muestra la sensibilidad del caudal de producción con el diámetro de la tubería. Esto es diámetro de la tubería y caudal. Se muestra que el diámetro actual podríamos decir que es recomendado en este caso por cuanto no se logra un incremento sustancial del caudal del gas de incrementarse el diámetro, por ejemplo, a 4, al doble de de aquí, más del, bueno, al doble del valor del diámetro interno. Apenas un incremento de 4.000 pies cúbicos normales por día se obtendría. Acá se muestra la sensibilidad del valor del caudal de gas con la presión de reservorio. 2.500 inicial, 2.000, 1.500, 1.500. Asumiendo un valor de la presión en cabezal de 850, como habíamos dicho. En muchos casos la presión en la línea y cabezal se mantienen constantes, por lo que el caudal declinará con la declinación de la presión en el reservorio. Este resultado lo podemos combinar con análisis de balance de masa y graficar el cambio del caudal y presión del reservorio en función del tiempo de producción. Bien, aquí vemos que para el valor inicial tenemos un caudal de 1.18 millones de cúbicos por día normales, mientras que si la presión declina del reservorio 500 psi asumiendo la misma presión en cabeza, tendríamos ya un caudal de 748.000, es decir, 0.7 millones de pies cúbicos por día. Acá se muestra la sensibilidad del caudal de gas con el valor del exponente de turbulencia, n. Vale recordar que cuando n igual a 0.5 representa el máximo valor de turbulencia y cuando n igual a 1 hay flujo laminar, es decir, no hay turbulencia. Como se aprecia, el efecto de disminuir n es incrementar el daño. Como vemos acá, pasamos de nuestro valor actual, 1.1 millones, de ser 0.8 acercándose ya a 1 es de 2.2 millones, pero fíjense que aquí de ser n igual a 0.6 ya estamos hablando de prácticamente cero. Acá se muestran los resultados de la lámina anterior, pero en función del factor de turbulencia n. A medida que el valor de n se acerca a 1, como puede ver acá, se incrementa el valor del potencial. Bien, acá se muestra la incorporación de la línea de producción al sistema. El caso base asume una presión de 1500, una línea de 1500 psi. El diámetro de la línea de producción es mayor que el de la tubería de producción, 3.48 versus 2.75, aunque aquí no se aprecie, bueno, dado que es como una caricatura, no está a escala. La incorporación de la línea de producción se realiza incorporando la ecuación del caudal en función de la presión que representa este segmento, el cual viene dado por esta expresión conocida ya de acá. Y el punto de operación es cuando la presión P sub 1 es igual a la presión PWS, o que en el punto en donde el caudal es el mismo, bien sea por la expresión usada para la tubería como por el reservorio. Acá se muestra el punto de operación al incorporar la línea de producción de 6.000 pies de longitud y horizontal. La posición del nodo es a la profundidad nuevamente del intervalo productor. Como se aprecia acá, este sería el punto. Con esta línea de producción el caudal sería de 665.000 pies cúbicos normales por día a una presión de fondo fluyente de 1963. Esto ahora vemos en el punto de operación, estando un nodo en presión en superficie, y en este caso tenemos que la presión en superficie es de 1500.28 y el caudal es de 665. Como habíamos
mencionado anteriormente, el valor del caudal no va a cambiar. Pero la representación de lo que llaman este análisis, la presión que se grafica acá, es representativa de la posición, lo cual puede ayudar a visualizar cambios con esa presión. Aquí se muestra la sensibilidad del caudal con el diámetro de la línea de producción. Como podemos visualizar, no se logra un aumento de interés al incrementar el diámetro de la misma a un mayor valor, más allá de 6.5, este es el diámetro actual. O sea que el diámetro elegido en este caso es el apropiado. Acá se muestra la sensibilidad del caudal con el valor de la presión de línea, comparando con el caso en donde no teníamos la línea de producción, y dado que la caída de presión a lo largo de la línea no es apreciable, los resultados son muy similares a los obtenidos al variar la presión en cabezal, por cuanto no hay ningún reductor o estrangulador o choque en la línea, que es la que regula muchas veces la presión en cabezal. Bien, esto concluye esta presentación.